Génesis 4:13 al 16. Caín no lloró por Abel, no pidió perdón por el altar profanado, no se quebró por la sangre derramada, lloró por su castigo. El primer homicida de la historia se sintió la primera víctima de Dios. Desde entonces, la humanidad perfeccionó este arte, pecar, y luego quejarse de las consecuencias. Porque a muchos no les duele el pecado, les duele no poder seguir pecando sin consecuencias. Demasiado grande para soportar. Génesis 4:13 al 16, versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Grande es mi castigo para ser soportado. Versículos 13. La teología de la victimización. El hebreo dice: Gadol, Avón y Minso. Avón puede significar culpa o castigo por la culpa. Minso, literalmente, de ser levantado, soportado o perdonado. La ambigüedad permite 2 traducciones. 1. Grande es mi culpa para ser perdonada. Lectura de quebrantamiento. 2. Grande es mi castigo para ser soportado. Lectura de autocompasión. El contexto muestra que Caín no se quebranta, se victimiza. No dice, he pecado contra Jehová, como David en 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Dice, no puedo con esto. Como quien protesta ante una sanción que considera excesiva. La victimización es más fácil que la confesión. Caín inaugura la psicología de la autopiedad. Convertir un crimen en argumento para inspirar compasión hacia uno mismo. No me juzguen, ustedes no saben por lo que he pasado. Es que la vida me obligó. Dios sabe que yo soy así y me entiende. En psicología clínica, esto se llama externalización de la culpa. Trasladar la responsabilidad a circunstancias, personas o al sistema. Las neurociencias muestran que nuestro cerebro tiende a proteger el ego fabricando narrativas que nos absuelven internamente, self-serving bias. Caín fue el pionero de esta estrategia cognitiva. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 51:3-4. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoce: contra ti solo he pecado. Lo opuesto a la actitud de Caín. El ateísmo moralista dirá: si Dios es justo, ¿por qué no se apiada al instante? ¿Por qué tanto drama por un error humano? Respuesta: porque en la cosmovisión bíblica, el problema no es solo el acto cometido, sino la disposición del corazón ante la corrección. La justicia no se negocia con victimismo. La misericordia en medio del juicio. Jehová puso señal en Caín. Versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. El texto usa ot, señal, marca, distintivo con propósito divino. En la Biblia, un ot es siempre un recordatorio visible de una acción sobrenatural. El arco iris en Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. La sangre en los dinteles en Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Aquí no se especifica si fue física, espiritual o territorial, pero su función fue proteger. Dios no revoca el castigo, pero coloca una capa de protección sobre Caín. Esto muestra que la gracia puede operar incluso sobre el culpable, no para legitimar su pecado, sino para impedir su aniquilación antes del tiempo señalado. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Podríamos verlo como un cordón sanitario moral. Aislar al portador de un virus no para premiarlo, sino para contener su impacto. La señal de Caín es una barrera de control, no un trofeo. Crítica común. Incoherencia moral. Dios castiga y luego protege al culpable. En la narrativa bíblica, la protección no es premio sino prórroga. Es un aplazamiento del juicio total para dar oportunidad de arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy también hay señales que nos cubren de consecuencias inmediatas, oportunidades, segundas chances, advertencias. Pero si las confundimos con aprobación, repetimos el error de Caín. Y salió Caín de delante de Jehová. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. El exilio como símbolo del alma desplazada. El texto original dice, Vayetse Caín milifnei ihvh. Vayetse, salió, partió, abandonó, con una connotación de ruptura o separación. Milifnei, literalmente, desde delante de, pero en hebreo bíblico, implica proximidad de relación, no solo de lugar. IHWH, el nombre personal del Dios del pacto, el matiz es contundente. No es solo un cambio geográfico, es abandono de una esfera de comunión. Caín no se mudó, se exilió del rostro de Dios, panim, rostro, usado en la idea de cercanía e intimidad. Este versículo encapsula una tragedia espiritual universal. Puedes estar vivo, y sin embargo vivir lejos de tu fuente. Puedes seguir respirando, pero desconectado del propósito. Caín respira, camina, trabaja, pero ya no mira al rostro divino. Salmo 51:11. David ruega, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Milfaneja, consciente de que el verdadero infierno no es fuego sino ausencia. Mateo 7:23. Jesús advierte, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, mostrando que la condena eterna es, ante todo, separación relacional. En neuropsicología, el aislamiento prolongado produce deterioro cognitivo y emocional, disminución en la plasticidad neuronal, aumento de cortisol, estrés crónico, mayor riesgo de depresión y ansiedad. Trasladado al plano espiritual, el alma separada de su creador entra en una espiral similar. Pierde sensibilidad moral, se atrofia la conciencia y crece la indiferencia. El exilio espiritual es como la muerte neuronal, silenciosa, progresiva e irreversible, a menos que haya reconexión con la fuente. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ibdilú, separar, como una pared. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lucas 15:13-17, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Versículo 15.
Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El hijo pródigo ilustra el exilio interior, lejos del padre, aunque vivo físicamente. El pensamiento materialista podría objetar: hablar de salir de la presencia de Dios no tiene sentido si Dios es omnipresente. En el marco bíblico, presencia no es ubicación física, sino relación de favor. Salir de la presencia de IHVH no es escapar de su omnipresencia, sino quedar fuera de su comunión y bendición. Ejemplo: el sol brilla sobre todos, pero si te encierras en un sótano, sigues bajo el sol, pero sin su luz ni su calor. Hoy hay millones que, como Caín, no han muerto físicamente pero caminan en nod, errancia, inestabilidad. Profesionales exitosos pero espiritualmente desplazados. Activistas llenos de causa pero vacíos de altar. Religiosos que sirven en el templo pero han salido del rostro de Dios. El exilio de Caín no es un capítulo cerrado. Es la biografía espiritual de cualquiera que acepta la protección de Dios pero rechaza su corrección. Caín lloró, pero no por Abel. Se lamentó, pero no por su pecado. Fue protegido, pero no transformado. Y caminó hacia la tierra de Nod, la tierra de los errantes. Así camina todo corazón que prefiere quejarse antes que arrepentirse, protegido, pero vacío, vivo, pero lejos, marcado, pero sin altar. Y la pregunta, siglos después, sigue en pie: ¿lloras por el castigo o por la cruz?